Pues buenas tardes, el día de hoy estamos en un segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast Buscando Funa. En este episodio vamos a hablar sobre la hermenéutica. Para introducir básicamente la hermenéutica, la filosofía, ¿no? basada en la que se conceptualiza la hermenéutica, básicamente consiste en hacer una interpretación de las cosas y comprenderlas. Entonces, es básicamente eso. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿qué opinan del hecho de interpretar las cosas para darles a lo mejor un sentido diferente? Pues de hecho, por remontar un poquito el tema anterior que fue la fenomenología, siendo que me da muy asociados porque hablan mucho de lo que es las perspectivas. Entonces, el hecho de darle un nuevo sentido a las cosas que aparentemente ya tienen uno, pues es interesante por el hecho de que muchas cosas no son lo que aparentemente son, o no pueden tener el mismo significado para las personas en el contexto en el que viven, ¿sabes? Como por poner un ejemplo, no sé, la religión, ¿sabes? Para nosotros, supongo que, en mi caso, para mí no significa nada, ¿sabes? Para mí es simplemente un estilo de vida que siguen personas y ya, ¿sabes? Pero para otras personas significa pues todo, ¿sabes? Por poner un ejemplo, a mi abuela, ¿sabes? De que le pone altar y que acá, ¿no? De con Dios de la mano. Sí, o sea, de que... Y llegarás al cielo. O sea, pues sí, eso, o sea, de que es interesante el punto de la reinterpretación de las cosas, ¿no? Y también el hecho de cómo siempre estamos interpretando, güey. Es curioso porque, de cierta forma, no sé si se han puesto a pensar, y aquí una paradoja, el hecho de cuando nosotros hacemos una interpretación sobre esa interpretación, ¿sabes? Sí. O sea, porque nosotros interpretamos una cosa y después lo analizamos y decimos, hicimos una interpretación de esto, ¿no? Entonces, claro, como de los conocimientos, ¿no? Tal cual, o sea, por ejemplo, las enseñanzas, nosotros recibimos una interpretación de alguien que interpretó una enseñanza anterior, ¿sabes? Ajá, exacto. Entonces, y esa interpretación de él, al momento de nosotros hacer la interpretación, le vamos a dar otro sentido, güey. Y si nosotros aplicamos esa interpretación propia no sé, a mostrarlo a alguien más, hará lo mismo. Entonces es como una paradoja de cierta forma de interpretación. Claro, o sea, habla de que pues también no toda por decirlo, no hay una verdad, ¿no? O sea, solo interpretaciones de las interpretaciones. Es una subjetividad constante, ¿no? Sí. Y es curioso también el hecho de que... Nunca había pensado eso de lo de la interpretación. Yo tampoco, güey. Apenas ahorita que lo dijeron. Hasta ahorita, güey. Me entró todo. Dije, sí, sí es cierto, dije. Te entró todo. Nah, pero volviendo al tema, pero lo interesante es que no solo es el hecho de interpretar, ¿no? Porque, pues ahorita antes de empezar a grabar lo comentábamos, es el hecho de comprender esa interpretación, ¿no? Sí. Porque, o sea, tú puedes interpretar algo, pero si no comprendes eso no le puedes dar un sentido. O sea, por ejemplo, la imagen, güey, de un niño descalzo, güey. Por poner un ejemplo, nosotros podemos pensar, no, pues es un niño pobre de Afganistán y está ahí, ¿sabes? En plena guerra, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor es un niño que está ahí en su casa, güey, ¿no? Afuera en el patio, güey. A lo mejor su patio no tiene césped, a lo mejor hay un montón de piedras y ese pedo. Entonces nosotros le tenemos que dar esa interpretación primero y luego comprenderla, ¿no? O sea, porque si no comprendemos eso, esa interpretación se vuelve muy vaga y podríamos pensar justamente lo que les comento, a lo mejor que es alguien en Afganistán, alguien que está acá, ¿no? Y no estamos comprendiendo esa parte. Claro. Y no podemos llegar a una conclusión y decir, no, pues este niño, en mi interpretación, está en esta parte. ¿Por qué? Y das una explicación, ¿no? Lo interpretas de la manera en que tú puedas entender el por qué estás haciendo esa interpretación. Claro. Es una interpretación interpretada dentro de otra interpretación que comentamos ahorita. Entrando un poquito temprano a las preguntas, entonces, si todos son interpretaciones, los aparentemente hechos dejan de ser hechos, o sea, dejan de ser verdad, porque claro, hablamos del niño descalzo, ¿no? Y se hablaba mucho en el tema anterior, que fenomenología, que era que, o sea, nosotros podemos ver al niño y percibir un problema, ¿no? Un aparente problema, pero a lo mejor alguien lo ve y no ve ningún problema. Alguien, a lo mejor tendríamos cegado
no lo ve de la misma manera. Entonces, como a lo mejor esta persona puede tener más influencia, vuelve más popular su punto de vista y lo que Y se aparentemente es ponga, un ¿no? problema ya no lo es, deja de existir. Y se sobrepone a los otros Sí. puntos de interpretación. O sea, Sí. deja de ser verdad algo que aparentemente es verdad solo porque alguien con más influencia lo descartó. Pues no del todo, porque es que es subjetivo y ese es el punto ahí, ¿no? O sea, bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, o sea, el hecho sigue siendo el hecho, o sea, el hecho es el niño descalzo, güey. Okay. Y es el hecho, y eso está ahí, güey, pasó y está pasando, ¿no? Y eso no va a cambiar. Sí. Pero justamente como dices, ¿no? O sea, a lo mejor, tú puedes ver una necesidad y tú puedes decir, no, pues este niño le hace falta zapatos. No, o sea, hablando en el cigarro, pero pues no es así, o sea, y no todo y habrá quienes interpreten esa perspectiva de una necesidad y habrá quienes no. Entonces, el hecho sigue siendo el hecho, pero la interpretación cambia todo, al menos en base a la perspectiva subjetiva de cada quien, Sí. que es... Bueno. Se pusieron muy bien. Sí, y entonces, pues es algo así, ¿no? Pues no sé, algo que podemos hablar también un poco es sobre los símbolos, ¿no? Sí. Que básicamente, bueno, al menos nosotros un símbolo lo... Tiene un significado. Exacto, proyectamos un significado en eso, ¿no? Que, volvemos a lo mismo, a final de cuentas es una interpretación también, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Que una cuestión más hermenéutica, ¿no? De solo interpretar y comprender, pero sí que a final de cuentas se basa en eso, ¿no? La diferencia es que, claro, al símbolo le damos un valor, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hablar de UABC, ¿no? Nosotros vemos el logo y a lo mejor nosotros le damos un valor y decimos, wow, o sea, estamos en UABC, ¿no? Y habrá otra gente que diga, no, es una universidad como cualquier otra, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia entre eso, entre un símbolo y cualquier otra cosa, basada en la interpretación, el valor que se le da. Es como el dinero, ¿no? O sea, el dinero es un símbolo. Podríamos poner de ejemplo las marcas. No, ¿cómo se llaman? También. Los Bitcoin. No. Pues sí, también, güey, pues son un símbolo y nosotros le damos valor, güey. O sea, realmente no es nada tangible como tal, o sea, un Bitcoin no lo puedes tener físicamente, güey. No. Sí, pero me llama mucho la atención el tema de cómo se distingue el tema de los símbolos y los conceptos, ¿sabes? O sea, los conceptos podemos decir que vendría siendo algo predefinido. Ideas asociadas a algo. Ajá, ideas asociadas. Y un símbolo son interpretaciones Sí, más, algo, ¿no? Ajá, de algo, de lo que vemos. Wow. Sí. Es bastante... Bueno, es bastante... De hecho, sí, o sea, es bastante curioso esa parte. Que como un concepto le damos una interpretación pero ya predefinida, ¿no? Y Sí. como el símbolo le damos igual una interpretación, pero asociado a un valor, que normalmente suele ser un valor emocional, ¿no? Es como las marcas, ¿no? O sea, decir, pues un iPhone, pues le damos un valor no por lo que es, sino por la marca. sino por lo que representa tener un iPhone, ¿no? La marca en sí. Que de hecho, volviendo a lo que es la hermenéutica, ¿no? Pues podemos hablar un poco también de lo que proponía Gadamer, ¿no? Respecto a eso, ¿no? O sea, que, bueno, básicamente él planteaba que la hermenéutica desde su punto, ¿no? Desde su perspectiva, no buscaba rechazar el conocimiento metódico, ¿no? Ni reemplazarlo del todo, más bien, afirmar la existencia, afirmar el hecho de que la existencia de una verdad no se puede captar por un solo método, ¿no? Okay. O sea, no descartar tampoco el otro, ¿no? Que es lo que pues, hemos estado hablando prácticamente dentro de todas las temporadas, ¿no? Y que muchas veces hay verdades que inician una experiencia pues, más general, ¿no? Con la cual pues, nosotros como individuos pues, vamos moviendo al mundo, ¿no? En base a esas experiencias y en base a ese tipo de verdades, ¿no? Que, por ejemplo, pues llegan en ciencias más no exactas, ¿no? Como la filosofía podría ser una de ellas, ¿no? O sea, entonces, es eso. Entonces,
Y es como, también como al hacer un análisis, ¿no? de algo, ¿no? Basado en, por ejemplo, en filosofía, no siempre estamos accediendo a una verdad verificable, o sea, ¿sabes? Del mismo modo que se puede hacer a lo mejor cuando tú verificas una afirmación en un mundo material, ¿no? Claro. Por ejemplo, decir, pues, el agua es transparente, ¿no? Porque, o sea, tú lo puedes verificar, tú puedes ver, tú lo puedes observar. Y habrá otras cosas que no necesariamente son así, ¿no? Por ejemplo, no sé. Claro, pues básicamente habla que la hermenéutica no es algo que se pueda, de cierta manera, calcular con un método científico, ¿no? Ajá, pero que tampoco se opone a eso, ¿no? O sea, es como es llegar al punto de complementar las dos cosas, ¿no? Que es lo que hablamos de todos los podcasts. Que, Siempre hay que complementarlo. Que creo que es lo que comentaba yo en el anterior, justamente, o sea, el hecho de complementar las ciencias exactas con las ciencias no exactas, ¿no? Uh-huh. Para llegar a una verdad, si bien no absoluta, una verdad más amplia, que explore todos los panoramas posibles, ¿no? Sí, es... Y no dejar de lado las otras posibles Abarcar experiencias, ¿no? un campo más amplio. Exacto. Pero igual para eso es importante pues, poder comprender, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando ahorita en todo el podcast, el hecho de que no solo es una interpretación de las cosas, la hermenéutica es una comprensión, ¿no? Pero yo les quiero preguntar, o sea, para ustedes, ¿qué implica el hecho de poder comprender? O sea, o ¿cómo definen esa parte? Comprender, o sea, para ustedes, ¿qué implica? O sea, para pues es lo que veníamos hablando, ¿no? Es el valor que tú le das a cierta cosa o el, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, la definición que le otorgas a lo que ves, ¿no? A lo que ves, sí, es para mí. Porque, pues sí, o sea, como justamente decíamos, el valor, la definición y el concepto que pues, que puedes percibir de lo que tienes enfrente. Como decíamos, bueno, por poner otro ejemplo, las señales de automóvil, ¿no? O sea, que nosotros vemos, identificamos porque de cierto modo, pues, hay un significado, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ese es otro punto, o sea, de que cómo hay significados, o bueno, conceptos colectivos, ¿no? O sea, porque, bueno, volvemos al tema de los señalamientos de ¿cómo se dice? De transporte. Nosotros identificamos al verlos que significa, por ejemplo, este círculo con una raya en medio, el no, ¿sabes? El no lo hagas. Ajá. Ajá. ¿Sabes? Es interesante. Prohibido. Sí. Prohibido. No sé, pero bueno, puede ser. Pero bueno, desde mi perspectiva no creo que el comprender sea una cuestión subjetiva, o sea, porque para poder hacer una comprensión de algo, pues tenemos que tener un concepto, una idea previa, ¿no? O sea, porque es como, por ejemplo, cuando nos comunicamos, ¿no? O sea, ahorita estamos pues hablando español y así, pero para nosotros poder entender lo que estamos diciendo, pues tiene que haber una idea previa, ¿no? De decir, pues esta cosa es esto, esta palabra significa esto, ¿no? Pero no todos entendemos lo mismo. Ahí está el punto. Ahí está el punto donde se llega a la comprensión. O sea, porque si bien no todos entendemos lo mismo, sí debemos de partir de una misma base. Okay. Que no sea subjetiva, porque entonces se puede decir que todos comprendemos las cosas, pero cada quien tendría una comprensión diferente también, ¿no? Porque su base va a ser diferente. ¿No? O sea, serían comprensiones descompuestas a cierto punto. Porque, o sea, Explica. Porque, o sea, si no tienes una base, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo vas a poder comprender? Tienes que tener algo que te ayude a comprender, ¿no? O sea, como quien dice, la base es como el empujón, digamos, ¿no? Y en base también a lo que tú asocies, ¿no? A lo que tú asocies con esa base, pues llegas a comprender, ¿no? Y tú podrás comprender una cosa de algo y yo podré comprender otra, ¿no? Pero al final de cuentas, ambos estamos partiendo de la misma base. ¿Me explico? Okay. Y pues ya hablé mucho yo. Sí, ya. Pues ya, concluyamos. Yo creo que sería todo por este capítulo, ¿no? ¿O algo más que quieran agregar? Pues no sé, es que básicamente es pues, o sea, podríamos decir igual que hablando en temas de lo que venimos hablando como la fenomenología, la hermenéutica y tal, podríamos decir que hasta ahorita, ¿no? Lo que hemos hablado es que básicamente estas ciencias, bueno, más bien ciencias, corrientes filosóficas, a diferencia a lo mejor de otras
¿cómo se dice? Ciencias, ¿no? Que son físico-matemáticas, estas no proponen un concepto, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y no proponen que ese concepto tenga que dominar, ¿no? Sino proponen lo que les comentaba, ¿no? De que los conocimientos pues, deben de participar uno con el otro, ¿no? Caso contrario a lo mejor a las ciencias que normalmente estamos viendo, ¿no? O sea, Las ciencias pasadas que vimos de la temporada pasada. a las exactas más que nada, ¿no? Que aquí pues sí, obviamente se busca una sobreposición de las otras y básicamente descartarlas por completo. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo. Pues básicamente yo creo que eso es... Con eso concluiríamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.